Esta clase veremos los temas de clases, objetos, interfaces, getters y setters y la herencia. Comenzaremos con ¿qué es una clase? Consideren una clase como una especie de plantilla para crear diferentes objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es un elemento que ustedes crean usando una clase y la programación orientada a objetos es la base de todo. Entonces, ¿cómo se crea una clase en Dart? Si se dan cuenta, nosotros la semana anterior vimos funciones. Nuestro void main es una función. A diferencia de una función que simplemente ejecuta instrucciones y también puede guardar variables, las clases tienen no solo el código, sino también tienen funciones internas y variables que se pueden almacenar durante toda la clase. ¿Y cómo se crea una clase en Dart? Para crear una clase en Dart simplemente comenzamos con class, le ponemos el nombre de nuestra clase, por ejemplo, queremos guardar coordenadas. Una coordenada normalmente tiene un punto en el eje X y otro en el eje Y. Entonces nosotros ponemos class point y abrimos y cerramos llave. Y de esta forma nosotros hemos definido una nueva clase. Automáticamente con el hecho ya de definirlo, nosotros podemos hacer algo que se llama instanciar. Recuerden que hace un momento les comenté que la clase era una plantilla. Cuando nosotros instanciamos, lo que estamos creando es una copia de esa plantilla que podemos usarla en el mundo real. Imagínense la diferencia entre los planos de una casa y la casa en sí. Una clase son los planos en sí y la casa ya creada y construida sería un objeto, una instancia de esa clase. Ok, entonces lo siguiente que queremos ver es cómo usamos esa clase. Si nosotros recuerden que nuestro método main obtiene todo lo que va a ejecutar. Entonces, para usar la clase, nosotros simplemente podemos asignarle una variable y le podemos poner de esta forma. Si se dan cuenta, abro y cierro paréntesis para instanciar una clase. Acá me está dando un error. ¿Por qué? Porque no he definido qué tipo de dato es. Podemos usar, recuerden, var si no quiero definir el tipo de dato. O le puedo definir el tipo de dato, que en este caso sería el que hemos creado, el nombre de la clase que hemos creado, que sería punto. Entonces, simplemente por el hecho ya de instanciarlo, ya tenemos acceso a esa clase. Anteriormente en Dart era necesario poner new, pero en la nueva versión de Dart ya no es necesario. Entonces nosotros podemos simplemente definirlo con el nombre de la clase y abrir y cerrar paréntesis. Entonces vamos a ejecutar esto y simplemente no nos va a dar error. Va a ejecutar, pero no va a mostrar nada. Entonces, ¿qué más podemos hacer con una clase? Lo siguiente que podemos ver con una clase sería darle variables internas y métodos. Para realizar alguna acción, por ejemplo, puedo definir un doble, como por ejemplo, como les recordaba, vamos a hacer un punto de coordenada, entonces podemos poner doble en el eje X y en el eje Y. De esta forma ya tengo una variable y automáticamente, bueno, vamos a ver luego este tema en esta misma clase, pero automáticamente te crea un getter y un setter. ¿Qué son getters y setters? Getters y setters son una forma de obtener los datos y establecerles valores. ¿A qué me refiero con esto? Le voy a cambiar el nombre de la variable para que sea un poco más entendible. Si yo quiero, por ejemplo, usar esta clase y darle valores y luego obtener esos valores, yo puedo setearlo con dándole un valor. En este caso, como es un doble, yo le puedo poner este valor, por ejemplo. Recuerden que termina en punto y coma. Entonces, yo en el futuro lo que puedo hacer es imprimir ese valor. En este caso vamos a hacer algo simple. Simplemente vamos a imprimir. Entonces, cuando yo ejecute, me va a imprimir el valor que le he dado aquí de X. No hemos hecho nada, pero ya hemos almacenado el valor. Entonces, si queremos usarlo en el futuro, hacer alguna operación o algo más, nosotros podemos simplemente obtener el valor de esa clase. Entonces, como les dije, ahora ya se llama instancia de esa clase. Entonces, a partir de ahora vamos a llamarla instancia. Ya, como yo no tengo, como yo tengo el plugin instalado, voy a responder las preguntas. En Visual Studio se ejecuta con el comando dart. En realidad no. En realidad lo que yo estoy haciendo es, estoy abriendo una ventana terminal de línea de comando y estoy ejecutando desde la línea de comando. Yo puedo tener mi consola aquí y directamente
me va a ejecutar, pero en este caso prefiero usar la terminal porque es un poco más fácil en Visual Studio, para mí. Siguiendo con lo que estábamos viendo, aparte de tener las variables, podemos ponerle un método. Entonces, en vez de, por ejemplo, yo quiero obtener una cadena que me indique el lugar, el eje X y el eje Y de un punto. Entonces, yo le voy a poner otro valor, por ejemplo, un valor 2.0. Recuerden que le estamos poniendo valores dummy, entonces no importan los valores. Lo que vamos a hacer es crear un método de esa clase. Esa clase, igual como anteriormente hacíamos con las variables y con las funciones que vimos en la clase pasada, no necesitamos definir el valor. Si no queremos recibir ningún valor, ¿por qué? Porque una función te puede devolver valores. Si no queremos que esa función devuelva ningún valor, podemos decir void o simplemente no poner el nombre. Entonces le vamos a poner una función, le vamos a llamar toString, por ejemplo, que es una función genérica que devuelve el contenido de esa clase como cadena. Me dice un error. Por defecto esta función ya está definida, entonces toString2 vamos a ponerle mejor, para que ya no usemos un toString. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos devolver el valor. Vamos a devolver el valor. En este caso vamos a devolver el valor X, coma, Y. Un pequeño detalle. Cuando nosotros usemos las variables de una clase, nosotros podemos usarlo así, pero a veces hay una variable que tiene el mismo valor, que recibe esta función como parámetro. Recuerden que vimos parámetros en la clase anterior. Y a veces usa el mismo valor. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Si queremos especificar a la variable de clase, podemos usar la palabra reservada this. Entonces, cuando digamos this, lo que va a hacer es va a referenciar a la variable que está definida en la clase. Entonces, lo que yo he hecho es cuando llame esta función toString2, me va a volver el valor de X y Y como cadenas separados por coma. Lo siguiente que hacemos es, hemos definido el valor X y el valor Y para mi clase. Entonces, para esta instancia de mi clase. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a esta función. Una vez que llamemos a esta función toString2, guardamos, ejecutamos. Y como vemos en la salida, me está devolviendo la cadena con el valor X y Y. Entonces hemos definido una clase que tiene su propio método. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces nosotros lo que queremos es, dado una clase, realizar determinadas operaciones de esa clase y no queremos saber cómo se hace, no simplemente usarla. Por ejemplo, las APIs. En un procesador de pago como Stripe, por ejemplo, a ti no te interesa implementar toda la lógica que hace para validar los datos, sino simplemente deseas pagar. Entonces ellos te pueden dar una clase que diga con una función o método llamado pagar, y tú simplemente le dices el monto e internamente hace toda la magia. Entonces para eso se crea la clase, para extraer la lógica, para que la persona que use tu clase no necesite aprender todo cómo funciona, sino simplemente necesita saberlo. A veces necesitamos variables internas, variables temporales, por ejemplo. Y una de las formas para manejar variables internas, lo que se llama el scope en otros lenguajes. El scope es dónde valen esas variables. Por ejemplo, si se dan cuenta, yo puedo usar la variable X y Y fuera de la clase, la estoy llamando. Pero si quiero una variable que solo funcione dentro, lo que puedo hacer es definir una variable privada. ¿Cómo defines una variable privada en Dart? Lo que haces es poner z. No, digo, su guión. Le voy a poner a la variable. La variable se llama z. Lo vuelvo privado como agregándole un subguión previamente. Entonces, si yo intento usar esa variable aquí, fuera, se van a dar cuenta que me va a dar un error. ¿Por qué? Como está aquí de forma privada, bueno, por alguna razón Visual Code no me da el error, pero como está como forma privada, yo no lo puedo usar fuera de esa clase. Siguiendo con esto, ¿por qué haríamos algo? Como esto, por ejemplo, queremos hacer una variable temporal, la variable z, y que sea la suma del x y y. Entonces, para que ya nadie más pueda usar esa variable, lo que vamos a hacer es, definimos como variable privada, y
la usamos. Entonces simplemente al usarla hemos definido que el scope sea interno y nadie más la puede usar. Eh, pero, ¿qué más podemos hacer con una clase? A veces nosotros necesitamos que esta variable, una vez que la definamos, no cambie el valor. Entonces lo que podemos hacer es definir la variable como final. ¿Qué hace la variable final? En este caso no se llama variable, se llama modificador. ¿Qué hace el modificador final? Define que nuestra variable, una vez que esté seteado, no pueda cambiarse. Pero no podemos setearlo porque lo estamos seteando después, si se dan cuenta. Y acá me está dando error porque también está, como es final, en teoría yo no lo puedo setear fuera de algo que se llama constructor.